changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah. Con un inusual equilibrio entre profundidad y sencillez, captó la atención de todos. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Yeah, you can call me reckless, I'm a cannonball. I'm a cannonball. Don't know why I take the tightrope and cry when I fall. Logró una inmediata cercanía con los jueces y el público y terminó de conquistarlos con un toque de optimismo. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. Oh, it's alright to be lost sometimes. Wow. Pero la interpretación, la voz y la actitud de Jane Marczewski, Nightbird, tenían detrás otro factor que terminó de romper cualquier barrera. And what do you do for a living? I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. No, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay. All right. Una pregunta de Simon Rockwell hace que los detalles se vuelvan demoledores. Can I ask you a question? How are you now? Last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Wow. Muchos, en sus circunstancias, no se habrían atrevido a subir al escenario de America's Got Talent. Pero Nightbird, sí. So you're not okay? Well, not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, and nobody would know. Thank you. It's important that everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me. Todos automáticamente estaban con Nightbird, que después de lograr un momento dorado, se convirtió en la favorita total para ganar el concurso. Pero el único que podía derrotarla regresó a escena. Rompe el corazón ver la foto que publicó en Instagram. Sus palabras, una a una, con la cercanía lograda con el público, duelen. Dice que compartir su corazón con el mundo a través de America's Got Talent ha sido un honor y un sueño hecho realidad. Pero su salud ha dado un giro hacia lo peor y su lucha contra el cáncer demanda toda su atención, por lo que no podrá continuar en el programa. Fiel a su filosofía de vida, agradece todo el apoyo y pide que sigan con ella. Confía en estar bien, porque está planeando su futuro, no su legado. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. There was something about that song after the way you just almost casually told us what you're going through, and you know. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Su lucha ha cambiado, pero ella es la misma y sigue peleando. I have a 2% chance of survival, but 2% is not 0%.
Marco Morales Ferrero, Fuerza Informativa Azteca. Cuántas lecciones nos deja esta chica, cuántas lecciones enormes, tremendas de Nightbird. Su lucha la llevó a ese momento glorioso. Y a verla así, con esa sonrisa que contagia, con tristeza desde luego, pero también con esa sonrisa que contagia. Ahora la reencontramos en ese momento muy difícil y lo más importante es que está pensando en él. Mire, vamos a abrir aquí un paréntesis en esta emoción de la Olimpiada de Tokio 2020 para ir a toda esta crisis que se ha generado porque no hubo gas. Hoy pues hubo muchísimos problemas en miles de hogares en el país porque no hubo gas. Las distribuidoras de gas realizaron un paro en protesta por los precios máximos en el combustible. En la Ciudad de México, por ejemplo, un grupo de comisionistas. ¿Quiénes son los comisionistas? Son los que llevan el camión, los que llevan la pipa, los que llevan los tanques, ¿no? Los que los entregan casa por casa o están despachando. Bueno, esos comisionistas dejaron de vender, dejaron de ofrecer el servicio y también se reportaron paros en varios estados del país. Cierres de gaseras y paro de repartidores, ataques a operadores que se niegan a dejar de trabajar y destrozos a pipas y camiones repartidores. Son las irregularidades que denuncia y de las cuales se deslinda la Asociación de Distribuidores de Gas LP. Acusa a comisionistas de cometer estos paros y agresiones. Los inconformes se dicen en desventaja porque sus ganancias se redujeron drásticamente con la entrada del decreto federal sobre la regulación de precios de litros y kilos de gas. Nuestros sueldos son mínimos, lo que buscamos son las comisiones que nos las bajaron de la noche a la mañana, del día sábado al día de hoy. Lamentablemente son comisiones tajantes y humillantes. Se están quitando del 100%, nos están dejando nada más el 10%. De ganancia, amigo. De ganancia. No queremos afectar a nadie, mucho menos al consumidor, pero nos están afectando a nosotros, dejándonos abajo con una comisión muy baja que honestamente no nos alcanza para llevar a nuestras casas. El problema es así, nosotros nos daban una comisión de 3 pesos de descuento. Esos 3 pesos ahorita, imagínate, te van a dar 62 centavos nada más de descuento, o sea, no puedes competir. La protesta provocó que dejaran de repartir el combustible en ciudades de Hidalgo, Estado de México y Puebla. Ahorita por decir, ya casi se nos acaba y pues a ver cuántos días dura. Todo pasó de repente. Ok. Si no tiene gas, pues su negocio no funciona. No funciona, exactamente. A nosotros nos afectaría pues la verdad, la comida, el baño, los niños, ahorita que los tenemos en casa. Ahora sí que gente grande, gente enferma, que vamos al día de por sí está caro y vamos al día. Por ahora los repartidores ya designaron una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo con la empresa. Con información de corresponsales, Leonardo Herrera, Fuerza Informativa Azteca. Asociaciones de los distribuidores de gas, una se llama ADG y la otra se llama Amexgas, se deslindaron de ese paro. Piden al gobierno federal que intervenga en el conflicto y que dé seguridad para la comercialización, para despachar, para distribuir el gas. Bueno, vamos a otro tema. Hay incertidumbre sobre la situación, el próximo ciclo escolar, el regreso de las niñas, de los niños a los salones de clase. Le adelanto que algunos niños mexicanos, niñas y niños mexicanos, regresaron ya a clases presenciales, pero en El Paso, Texas. Miles de estudiantes mexicanos regresan en las tardes por los puentes internacionales de Estados Unidos a México. Muy bonito, la verdad. Sí tenía ganas de regresar. O sea, ya tanto tiempo estar en la casa ya pues te estresa un poco. Creo que me siento más a gusto en la escuela que en casa. Miles de estudiantes, niños y jovencitos mexicanos cruzaron los puentes internacionales porque El Paso regresó a clases. Es el distrito escolar más grande de Texas en toda la frontera mexicana. Fue un regreso presencial después de la pandemia del COVID-19. La verdad que pues muy bien, porque pues ya quería ver a mis amigos, ¿verdad? Se siente mejor, ya pues vamos a socializar.
ya hace mucho que no, pues, hablo con gente nueva. La ciudad de El Paso y el estado de Texas autorizaron con medidas preventivas el retorno a las escuelas. El estado requiere que el proporcional para los alumnos a maestros es 22:1 en los grados pre-kinder a cuarto. En quinto tenemos 30 alumnos a una maestra, pero el distrito sí acomoda y empieza a balancear las clases a 26 alumnos para una maestra. Reinaldo Lara, Fuerza Informativa Azteca. Precisamente sobre el regreso a clases presenciales en México, el presidente López Obrador criticó a sus opositores que dice se lanzan contra la propuesta de regresar a los salones. Pidió que no se utilice este tema, el regreso a clases, con fines políticos. El señor que manda en la Universidad de Jalisco, de Guadalajara, ya dijo que ellos no. Que no es el rector, es el señor Padilla. Con otros propósitos, con propósitos políticos, porque ya es mucho tiempo sin las clases presenciales. Y ahora los opositores están agarrando esto de bandera. Mire, en medio de toda esta situación y sobre todo la batalla contra el COVID-19, hay dos carreras simultáneas que se están librando en nuestro país. Una, la aplicación de la vacuna, llegar a una meta importante, considerable. Y la otra, la reconversión de nueva cuenta de los hospitales para atender los contagios. El gobierno federal arrancó con el proceso de reconversión de hospitales para atender a contagiados de SARS-CoV-2 en todo el país, aunque una vez más el presidente López Obrador reiteró que las defunciones van a la baja. Afortunadamente no hay fallecimientos en la misma proporción de los contagios o de las hospitalizaciones. Es menos el número de personas que lamentablemente pierden la vida por la vacuna. De ahí que el 97% de los hospitalizados por COVID-19 durante esta tercera ola no están vacunados. Además, se estudia aplicar el biológico a niños y adolescentes con enfermedades que depriman su sistema inmune. Si los organismos de salud internacional lo aprueban, también sean vacunados en nuestro país. Y se dieron las fechas para la vacunación universal de refuerzo para 45 municipios colindantes con Estados Unidos. El 15 de agosto en Sonora, el 25 de agosto en Chihuahua, el 9 de septiembre en Coahuila, en Nuevo León el 7 de septiembre y en Tamaulipas a partir del 14 de septiembre. El canciller Ebrard también confirmó que dialoga con la Unión Europea para dar facilidades de viaje a los mexicanos. Si el país estuviese en color rojo, sí te van a requerir que estés vacunada o vacunado con las vacunas autorizadas por la EMA, que es la autoridad en la Unión Europea. Pero estamos en pláticas con la Unión Europea para que ese no sea el caso para todos los viajeros de México. Es decir, que puedan ingresar con PCR. En tanto que para viajar a Estados Unidos solo se solicita una prueba PCR negativa, y aquí en México se insiste en que los rezagados se formen en las filas de la vacunación. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. A propósito de los requisitos de tener el carnet completo de vacunación, en Estados Unidos, en Nueva York, se convirtió ya en la primera ciudad de ese país en exigir ese carnet de vacunación completo. El comprobante de la vacunación contra el COVID, si es que quieren entrar a negocios, a restaurantes, si quieren ir a cenar, a comer, quieren ir al teatro, quieren ir al cine, tienen que presentar su carnet de vacunación. Esta medida fue anunciada por el alcalde Bill de Blasio y busca fomentar desde luego la vacunación, no solo entre los habitantes de Nueva York, sino entre los turistas. Los turistas internacionales pueden llegar de cualquier país y aplicarse la vacuna ahí en Nueva York. Esta medida entrará en vigor el 13 de septiembre. Bueno, muy bien, vamos a darle la bienvenida a Carolina Rocha, que nos lleva al otro México. ¿Cómo estás, Caro? Muy buenas noches, Javier. Y fíjate, seguimos con este tema de la recuperación después de un año y varios meses de la pandemia. Porque hay sectores que se han quedado a la saga y que de alguna manera lanzan un grito diciendo
merecemos un trato igual porque somos labor esencial. Hablo de todos los espectáculos en vivo, de la música, de eso que nos mantiene vivos. En medio del silencio y del miedo, esta guitarra en la Piazza Navona, Italia, desafiaba con sus acordes melancólicos al nuevo coronavirus. La música fue la esperanza para la humanidad, aunque las artes en tiempos del coronavirus fueron completamente acalladas. La industria que más ha sentido este tema, pues definitivamente la industria del espectáculo. El daño va a ser irreversible y vamos a tardar muchos años en volvernos a reactivar de la manera en que estábamos. En esta bodega de la colonia Escandón está el esfuerzo de años de Carlos. Cajas y cajas de luces, cables, estructuras, tramoya. Desde ese 15 de marzo que nos cerraron a todos, y es el día en el que paulatinamente otros sectores han abierto, pero que sí sentimos nosotros que nos tienen en el olvido. El público y el gobierno nos ha abandonado. En marzo del 2020 tenían montados espectáculos masivos, como Chayanne en el Caribe o Alejandro Fernández en la capital. Sentían que como empresa brillaban, cual majestuoso atardecer. Todo eso tuvimos que parar. Brutal, porque traíamos un muy buen ritmo de trabajo. ¿Qué sucedió? Que de ser la compañía de renta y de proveedor de equipo para los conciertos y para obras de teatro, no tener ingresos, vas gastándote tus ahorros, tenemos compromisos con proveedores, pues se llegó en incumplimientos. La compañía ahorita somos 4 o 5 personas. Llegamos a ser de planta 55 personas aproximadamente. La industria a la que pertenecen, la de los espectáculos, conciertos, teatros, músicos, bailarines, genera más del 7% del PIB, de la riqueza pues. Pero a pesar de la reapertura no han logrado recuperar ni la 10ª parte de lo perdido. Justo el fin de semana, el 13, 14 de marzo, estábamos trabajando yo creo que en los proyectos más grandes que había en ese momento en el país. Y de repente pasa el tiempo y te das cuenta que después de 16 meses no haces nada. La industria del entretenimiento y el espectáculo no ha tenido los apoyos que debería de tener, de la cual dependen gran cantidad de personas, y no solamente te hablo de los creadores, sino todos los que hacen posible que estén arriba del escenario, como son los técnicos, los ingenieros, la gente que está sentando en las butacas, las que limpian, los que venden boletos, los que estacionan los coches, los que venden palomitas. Tú vas a un concierto y si llevas carro, lo dejas en el estacionamiento. Te das cuenta que se requiere mucha gente simplemente para los carros. Entras un filtro de seguridad. Gente de seguridad, necesitas seguridad pública, necesitas seguridad privada. El consumo en el lugar, alimentos, bebidas, merchandise, todo eso se empieza a morir. Y todavía ni siquiera has entrado y todavía no ha empezado el concierto y ya te diste cuenta que muchas personas ya no van a trabajar. 500,000 trabajadores, y esos 500,000 trabajadores, el 70% se quedaron sin empleo, tuvieron que emigrar a otros sectores. Por cada persona en este escenario, un ejército de familias invisibles va detrás. Nadie ha puesto la mirada en ellos. Y su vuelta a la normalidad ha sido la más complicada. Cuando pensamos que ya podemos trabajar nuevamente, que podemos volver a invertir, resulta que esto se vuelve un gasto. Sí queremos ser una actividad esencial. Ricardo López maneja artistas y producciones de entretenimiento. El regreso ha sido lento en demasía. Y el 13 de marzo nos dicen, viene pandemia, se cierra todos los recintos. Casi 16 meses. Ahorita empezamos a reactivarnos en mayo y de pronto de trabajar jueves, viernes, sábado, domingo, incluso lunes, algunos martes por las fechas, a no hacer nada. Entonces es súper complicado. Los ahorros pues están, pero no hay dinero que alcance. En su sector hablar de recuperación es un sinsentido. En 2 meses que algunos espectáculos volvieron con mucho menor aforo y menos días por semana, no han podido ni resarcir el 5% de lo perdido. Su principal reclamo es un trato injusto o sesgado al que se les ha sometido. Sí puedes ir a comer a un restaurante y está lleno. Ahora sí puedes ir a un centro comercial y está lleno. Vas a tomar un vuelo
y en los vuelos ni siquiera hay una distancia. Es donde nosotros le pedimos al gobierno también un apoyo y que voltee a vernos como empresarios, como managers, porque la están dando para muchas actividades y a nosotros nos están descuidando. Pero peor aún, ¿qué sería de nosotros, del mundo, sin una melodía, sin una canción que nos levante en pie de lucha, sin ese idioma que es de todos? Y es que es real, ¿qué haríamos sin la música? ¿Qué haríamos sin la danza? ¿Qué haríamos como humanos sin el arte? Qué difícil historia, desde luego. Esperemos que pronto, muy pronto, se pueda recuperar ese espacio de ánimo, ese espacio que pueda dar vida en medio de una situación tan compleja. Gracias, Caro. Es Carolina Rocha. Hacemos una pausa, volvemos. Quedémonos con lo refrescante. Quedémonos con 7-Up. Mire, esta noche no pierda detalle la segunda entrega de una investigación especial que tiene que ver con la recuperación de la totuaba en el Mar de Cortés. Estas totuabas están a punto de ser liberadas. ¿Quieren saber cómo cerca de 22,000 crías llegaron hasta aquí? Durante 3 meses se cultivaron en laboratorio en Baja California Sur. Buscamos hacerlo de manera más sin agredir el pescado. Entonces los anestesiamos con anestésico natural, como el caso del aceite de clavo. Toda la movimentación y traslado se hace con bomba de peces. Durante la madrugada se cargan los tanques y comienza un largo camino de La Paz al municipio de Mulegé. Bajamos la temperatura del agua para bajar el metabolismo de los peces y así soportar las 7 horas de camino por la mitad del desierto a 40 grados. Los tanques son aislados térmicamente. El sol es intenso y los peces deben llegar en las mejores condiciones. Hay decenas de personas cuidándolos. Ya llevamos 4 horas y media de camino. Es la segunda parada que hacemos para revisar las condiciones en las que se encuentra la totuaba aquí. Les están checando la temperatura, densidad, el oxígeno, pH. Entre el mar y el desierto llegamos. Y ahorita vamos a liberar peces que tienen 2 meses, más o menos unos 10-15 gramos. Y lo que es pues escogimos la playa Santispat, que es una bahía protegida, tiene zonas, sistemas de manglares, tiene áreas con rocas y tiene islas, entonces hay mucha zona de protección donde los juveniles pueden buscar esta protección o si no también salir al mar abierto, al Mar de Cortés. Los peces se aclimatan con agua de mar y comienza la liberación. Se involucra a niños de la comunidad y a sus familias. Vamos a liberar las totuabas. ¿Qué es una totuaba? Es un pez que mide 2 metros y puede vivir 30 años. La totuaba es una especie que nació en el Alto Golfo de California y ahora se encuentra en peligro de extinción. Por eso la importancia de repoblar la especie en su lugar de origen. ¿Hasta dónde los vas a liberar, mamá? Voy a liberar una primera. Hay que liberar otra. Así, y hacer así. ¿En qué momento las van a liberar? Listo, Vicky, lo vas a liberar ya. 1, 2, 3. Esa es mi visión. Algún día pueda salir la especie de vías de extinción y que podamos, que nuestros niños o nuestros hijos o nuestros nietos algún día puedan salir a pescar totuaba legalmente como lo hacen con el atún. También se liberan las totuabas por medio de una manguera. Pasan por gravedad a la zona más profunda de la playa. Es el nuevo hogar de 22,000 totuabas. Normalmente puede sobrevivir un 1%, un 3% sería un buen logro. Esta es la 6ª liberación de totuaba aquí. De esta forma se le apuesta a la conservación de la especie en el Golfo de California. Con imágenes de Pablo Sevilla, edición Esteban Arzate, Alicia Gutiérrez, Fuerza Informativa Azteca. Qué fantástico esfuerzo. Desde luego que habrá que apoyar. Vamos a otras noticias. Rogelio Ramírez de la O rindió esta noche protesta como secretario de Hacienda luego de ser ratificado por el Pleno de la Cámara de Diputados. Ramírez de la O compareció ante los legisladores de la Comisión de Hacienda, con quienes habló del paquete económico para el año entrante.
El presidente está firme en su postura de no aumentar las tasas de impuestos ni de crear nuevos impuestos. Estamos convencidos que tenemos margen para dar esta certidumbre y al mismo tiempo acomodar las necesidades de gasto, siempre con un criterio de austeridad. Sobre este ajuste me gustaría ser sumamente claro en materia de no creación de impuestos y no incrementar impuestos. Vamos a Quintana Roo. Un juez dictó prisión preventiva en contra de Florian T., alias El Tiburón. ¿Se acuerda de este hombre señalado por las autoridades, por la Fiscalía General de la República como líder de la mafia rumana operando en México? Una mafia dedicada a la clonación de tarjetas bancarias en México. La misma medida fue impuesta a otro integrante de este grupo delictivo. Ambos están acusados de realizar más de 5,000 operaciones irregulares de disposición de efectivo en la Ciudad de México, en Quintana Roo, en Yucatán, en el Estado de México, en Hidalgo, con tarjetas clonadas. Se llevó a cabo la primera mesa de diálogo para resolver el conflicto en Panteló, Chiapas. Fue en medio de una tormenta que habitantes de Panteló, Autodefensas El Machete y autoridades estatales y federales firmaron un primer acuerdo de paz. 6 puntos son los que 86 localidades plantearon a los representantes del gobierno. 1. Que el gobierno reconozca que en Panteló hay un problema, que es la existencia de un crimen organizado en el ayuntamiento. 2. Justicia a las víctimas del crimen organizado, investigación y detención y castigo a los responsables. También pidieron una auditoría contra el actual ayuntamiento y la destitución de la actual alcaldesa Delia Janet Flores Velasco. Ya se estableció la comunicación con el auditor del estado, se lleva el documento, hoy mismo lo tendrá, para que la auditoría proceda inmediatamente. El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía del Estado resguardaron la mesa de diálogo. Ahí, las autoridades también pidieron información sobre 20 personas que presuntamente están retenidas por las autodefensas. Se les preguntó y ellos están señalando pues que no tienen información. Les insistimos también como gobierno estatal y federal que es importante, ¿verdad? Que se tenga pues una evidencia de vida para saber en qué situación, en qué estado se encuentran. Los inconformes advirtieron que no dejarán tomar protesta al alcalde electo Raquel Trujillo, a quien señalan de estar coludido con la delincuencia organizada. Y a partir de hoy prohibieron la venta de bebidas alcohólicas. Por lo pronto será el viernes cuando se reanude la mesa de diálogo en Panteló para avanzar a una firma de paz definitiva en esta región de los Altos de Chiapas. Eri Acuña Meneses, Fuerza Informativa Azteca. De Chiapas vamos a Michoacán. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquean las vías del tren por donde circulan pues los vagones que llevan y traen mercancías desde y hacia el puerto de Lázaro Cárdenas. Además bloquearon parcialmente el aeropuerto de Morelia. Las maestras, los maestros, los trabajadores de la Coordinadora reclaman el pago de sus quincenas. Hacemos una pausa, volvemos. Sé que a pesar del cansancio, somos la familia que soñaron. Descansen, el mundo los necesita despiertos. Restonic, el colchón de tus sueños. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mañana en la primera línea de información le hablaremos de una extraña enfermedad. Son personas que se bañan cada 2 meses. ¿Por qué? Porque son alérgicos al agua. Además, si usted está planeando comprar un auto usado, le diremos cuáles son los detalles que debe cuidar para evitar ser víctima de un fraude. Ya lo sabe, las noticias empiezan a las 5:50 de la mañana por la señal de Azteca 1. Los esperamos. Celebrity, gran estreno, viernes 20 de agosto por Azteca 1. Mañana va a ser un día de muy altas temperaturas en el norte del país. Atención, Mexicali. El pronóstico indica que se esperan 45 centígrados a la sombra, así es que habrá que tener precauciones e hidratarse muy bien. Yo soy Javier Alatorre, gracias, muy buenas noches
Que descansen.